Les doy la bienvenida a este curso sobre la palabra de Dios. Este es el estudio número 1. Bien, veremos en varios temas todo lo que tenemos que saber sobre la Biblia. Yo espero que nuestros corazones estén dispuestos a aceptar todo lo que está escrito, que dejemos la humanidad de lado para oír a la divinidad, que podamos estudiar la Biblia y podamos comprenderla, podamos entenderla, porque en muchos casos el mayor problema es que no se entiende. Y es ahí donde yo sé que muchos hermanos buscan ayuda por internet y espero que en este canal puedas encontrar lo que estabas buscando. Yo quiero dar la bienvenida a los hermanos que por primera vez entran a un curso bíblico. También dar la bienvenida a hermanos que ya han estudiado. En este canal se han dado muchos estudios. Dar la bienvenida a pastores que me escriben de diferentes partes que dicen que se están capacitando cada día más, con esa humildad de querer aprender un poco más de la palabra. También a los chicos. El otro día me escribía una jovencita de 9 años, un niño de 14 años también, diciendo: estoy mirando tus videos y me sorprende porque este video no está adaptado para la mente de un niño. Sin embargo, ahí están intentando saber más de la Biblia y me alegra mucho, y por eso me lleva a mí a hablar de una manera clara, que tanto niños como adultos, tanto miembros como pastores, se puedan enriquecer de este estudio que estamos ofreciendo en este canal. Yo quiero, antes que nada, poder pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Vamos a estudiar la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Debemos meternos de lleno a un terreno espiritual y quiero pedirle a Él que sea nuestra guía desde el comienzo hasta el fin de estos estudios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra. No somos dignos, Señor, de semejante revelación, pero humildemente nos acercamos a ti porque sabemos que en tu palabra hay palabras de vida. Hay palabras que pueden conducirnos a la vida eterna. Señor, hay mucha gente que está sedienta de salvación, sedienta de ti, sedienta de oírte. Te pedimos que utilices a este siervo, Señor, como medio para transmitir lo que un día revelaste, Señor, a tus profetas. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué se va a tratar este primer estudio? Vamos a hablar de la Biblia, del valor que encierra en sí misma. Yo espero que tú cuentes con un ejemplar de la Biblia en tu hogar para ir comparando todo lo que estamos diciendo. Porque yo estoy convencido de lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre. Pero lo que sale de la palabra edifica al hombre. Por eso vamos a intentar que haya mucha Biblia y poco hombre en el estudio. Yo aquí tengo una Biblia Reina Valera 1960. Las diferentes versiones varían en algunas palabras más, algunas palabras menos, algunas palabras que te dan un mismo significado pero son diferentes, pero quieren decir generalmente lo mismo, ¿bien? Si bien hay algunas versiones que se apartan un poco del original, eh, siempre se recomienda una Reina Valera 1960, una Reina Valera 2000, obviamente un libro de 66 libros. ¿Por qué le decimos Biblia? La palabra Biblia viene de biblioteca, porque es un libro que contiene 66 libros. Bien, Dios utilizó a unos 40 autores desde el 1500 antes de Cristo hasta el 96-100 después de Cristo. Durante 1600 años estuvo escribiendo la Biblia. Hoy tenemos este ejemplar. Hay gente que derramó mucha sangre para que nosotros tengamos una Biblia en nuestra mano. Ustedes saben que en la Edad Media, en la Edad Oscura, este libro no se podía leer. Este libro estaba prohibido a la gente. La iglesia se creía con la autoridad de interpretar y enseñar este libro y no le daban ejemplares a la gente. Entonces, cuando personas se levantaron para decir por qué, cuando personas se levantaron para estudiar la Biblia, traducirla, para hacer copias de la Biblia, los empezaron a mandar a la hoguera. Pero fue tan larga la lucha que finalmente la palabra de Dios ganó la batalla y hoy está en cada hogar, casi en todos los hogares. Es el libro más traducido del mundo, con más ejemplares, más vendido, etc. La palabra de Dios es un yunque.
donde muchos martillos se rompieron. Bien lo dice la palabra, la flor se seca, los pastos se marchitan, la palabra de Dios permanece para siempre. Bien dijo Jesús, si las personas no hablan, las piedras van a hablar. Y hoy cada vez que dan vuelta una piedra, allá en las otras tierras, encuentran ejemplares de la Biblia, trozos de la Biblia. Es impresionante cómo la Biblia perdura a través del tiempo. Y hoy nos llega a nosotros en modo de libro, porque antes estaba en modo de rollos, ¿bien? Se escribían en cueros, con un cincel, era un trabajo duro. Hoy lo tenemos impreso, escrito y todo contenido en un solo libro. Es una bendición que tengamos una Biblia. Espero que le podamos sacar provecho. Yo quiero decirte en primer lugar que si tienes, me acompañes en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero decirte que cuando la Biblia dice todo, es todo. Cuando la Biblia dice nada, es nada. La Biblia dice la verdad. La Biblia no se contradice a sí misma. Quiero decirte también que las personas no tenemos autoridad para interpretar la Biblia. Ninguna profecía, dice Pedro, que fue dada de manera privada del profeta. No se puede interpretar de manera privada. Yo no puedo interpretarla a mi manera y vos a tu manera. Tampoco la iglesia puede interpretarla, porque hay ciertas personas que creen que la iglesia está por encima de la Biblia y tiene el poder de interpretarla. Pero nosotros decimos la Biblia está por encima de la iglesia, no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la Escritura, y ahora lo vamos a ver. Lo que dice en 2 de Timoteo 3:16 es que toda la Escritura es inspirada por Dios. No fue escrita por Dios, fue inspirada. Dios inspiró a hombres para escribirla. Toda, desde el Génesis al Apocalipsis, los 66 libros fueron inspirados por Dios. No solo el Nuevo Testamento, no solo la Torá. La Torá le dicen a los 5 primeros libros que Moisés escribió. No solo eso, hay más libros más adelante. El Nuevo Testamento también fue inspirado. Toda la Biblia es inspirada. Cuando leas un pasaje del Génesis, Dios te estará hablando a ti. Cuando leas un pasaje de los evangelios de Marcos, Mateo, Dios te estará hablando. Cuando leas el Apocalipsis, los símbolos, las bestias, los cuernos, Dios te estará hablando de alguna manera porque Él lo inspiró. Lo entendible y lo que cuesta entender, Dios lo inspiró. Los hermosos cantos que aparecen en salmos, los poemas que aparecen en cantares, los consejos que aparecen en proverbios, las historias que aparecen en los libros de crónicas, de reyes, la historia de Cristo que aparece en los evangelios, cómo surgió la iglesia en el libro de Hechos, todo, las cartas que Pablo envió a las diferentes iglesias, todo fue escrito. Alguno te va a decir, el libro a los Gálatas, a los romanos, fue escrito para ellos, no para mí. No le hagas caso porque la Biblia no apoya esa idea. Toda la escritura es para mí. Y si hay alguna parte que yo no debo aplicar, la misma Biblia me lo va a explicar en otra parte. Sigamos avanzando. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué conocimiento voy a tener si la estudio? Jesús dijo en Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El consejo de Jesús en el Nuevo Testamento: escudriñen las Escrituras. Ojo, esto lo decía cuando no existía el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Hablaba obviamente del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Pero claramente después hay versículos que avalan que el Nuevo Testamento tiene validez. Así que tanto Antiguo como Nuevo Testamento son válidos y debemos escudriñarlos. Escudriñarlos es estudiarlos asiduamente, con interés, a profundidad. Debo estudiarlo. Ahora quiero decirte que
Cuando uno escudriña la palabra de Dios, se mete de lleno, comienza a escuchar a Dios. Porque siempre decimos, cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Jesús dice, escudriñen, porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Y es así, nosotros creemos que en la palabra de Dios se revela la vida eterna. Y Jesús dice, y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. Está diciendo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, dan testimonios de Él. Mira, la palabra Antiguo Testamento y las palabras Nuevo Testamento no existen en la Biblia. Nosotros la dividimos, pero la Biblia no aprueba esa división. Nosotros separamos Antiguo y Nuevo, pero no vas a encontrar en la Biblia que diga, este es el Antiguo Testamento. No hay. Te voy a ser sincero. En la palabra de Dios no se encuentra la palabra Biblia. Le podemos decir palabra de Dios, sagradas escrituras. No está mal decirle Biblia porque nos referimos a la misma cosa. Cuando hablamos del Antiguo Testamento nos referimos a los libros que están entre Génesis y Malaquías. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, por más que no está en la Biblia, nos referimos a los libros que están entre Mateo y Apocalipsis, Antiguo y Nuevo. También la Biblia está dividida en capítulos y versículos. Cuando fue escrita la Biblia no fue escrita con números en grande y números en chiquito. Pero el hombre puso eso para identificar, para cuando hablemos de un mismo tema, hagamos referencia, tengamos justamente una referencia para que ambos podamos conectarnos con el mismo pasaje. Hay cosas que no están inspiradas por Dios, como las páginas que dicen Antiguo Testamento, como los numeritos, como los títulos que aparecen a veces cuando vas a leer alguna historia. Esos títulos, toda la página de Antiguo, nada está inspirado. Pero lo usamos para hacer referencia, ¿bien? Para referirnos a un pasaje. Jesús dice que escudriñemos, que nos metamos de lleno, porque la palabra de Dios habla de Jesús. Muchos creen que la historia de Jesús comienza en el Nuevo Testamento y no es así. Y quiero mostrártelo con la Biblia que no es así. Juan 5, 46 y 47. Dice Jesús, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Vieron que la historia de Cristo no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. Dice Jesús, si ustedes le creen a Moisés, los libros que escribió Moisés, también me van a creer a mí. Es bueno comenzar a estudiar la Biblia desde el Génesis y creer todo lo que se dice. Yo sé que muchas personas leen la historia de Adán y Eva y dicen, no, pero esto no pudo ser literal. No, pero la serpiente, todo eso es mitológico. La serpiente que los engaña. No creen. No, pero el tabernáculo, esos sacrificios, todo eso era para esa gente. No es para mí es el Nuevo Testamento. Y dejan de creerle al Antiguo Testamento. Y porque no le creen a Moisés, luego tampoco le pueden creer a Jesús. Y entonces lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, en algún momento de su vida lo van a modificar. Y si no lo hacen, lo van a evitar. Es decir, me quedo con este mensaje lindo, y esta parte de mandamientos, de obediencia, la dejo de lado. Me quedo con la fe, elimino las obras. Y hay otros que dicen, me quedo con las obras y la fe no es tan importante. Ni una cosa ni la otra. Mantengamos un equilibrio. Dice Jesús que le tenemos que creer a Moisés para poder creerle a él, así que vamos a creer en toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, todo lo que estudiemos, vamos a creerlo porque es palabra de Dios. Ahora, si le creemos a Moisés, va a ser más fácil entender a Cristo, porque Cristo se referencia muchas veces en el Antiguo Testamento. Ejemplos. Cuando Cristo está en el desierto de la tentación, ¿cómo vence al diablo? Con el Antiguo Testamento. Lee Deuteronomio.
y lo vence a Satanás. Cuando Cristo está dando ejemplos de la ley, ¿qué cita Moisés? Cuando Cristo dice el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Ahora, si no entendemos cómo fue el asunto de la serpiente en el desierto, ¿cómo podremos entender el asunto de que el Hijo del Hombre fue levantado? ¿Por qué fue levantado? ¿Por qué fue alzado? Tenemos que leer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Todos los símbolos que no entiendas de una parte, la Biblia te lo va a explicar en otra parte. La Biblia es la máxima autoridad. La Biblia se interpreta a sí misma. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida. ¿Alguna vez lo pensaste? La palabra tiene vida. La palabra no muere. Quisieron matarla muchas veces. La persona siempre tiene la inclinación de apedrear a todas las personas que le vienen a traer la palabra. Generalmente se la agarran con el mensajero, pero tenemos que prestar atención al mensaje. La palabra tiene vida. Mi vida se puede terminar en cualquier momento. La Biblia no. Y yo sé que después de este video, por más que yo no esté, si Dios permite voy a estar un par de días más, pero si no estoy, la palabra de Dios va a seguir haciendo su obra en tu vida, en la vida de todos aquellos a donde llegue. La palabra tiene vida, no está muerta. Tiene vida y poder, porque la palabra tiene poder para transformar. Pero aquí se compara la palabra con una espada de dos filos. Una espada que corta de ambos lados. ¿Pero qué corta? Dice que esa espada penetra hasta lo más íntimo de la persona, hasta lo más profundo del alma, y somete a juicio los pensamientos. ¿Escuchaste alguna vez la frase me siento entre la espada y la pared? Cuando una situación te está confrontando, ¿viste? Y estás ahí, apretado. Bueno, vos tenés que dejar que la Biblia te traspase. La Biblia tiene que entrar en tu ser. No luches contra la Biblia, es en vano. Muchas personas luchan contra la Biblia. Hay muchos pastores que enseñan bajo su propio juicio la palabra de Dios, porque nunca dejaron que la palabra los penetre. Ellos penetraron la Biblia, pero no dejan que la palabra los penetre, que te traspase y que puedas morir al yo, porque ¿qué viene a matar la espada? La espada no viene a lastimarte a vos, la espada viene a salvarte, viene a traerte vida y poder también. Pero la espada viene a matar el egoísmo en vos, viene a matar el orgullo, la envidia, la codicia, las mentiras, la pereza, el pecado, el autoengaño, porque uno de los peores engaños no los trae Satanás, lo traemos nosotros. Nos autoengañamos a nosotros mismos cuando decimos no necesito estudiar más, no necesito orar más, estoy bastante bien. Si me congrego, estoy bien. Autoengaño, estamos autoengañados. Si pudiéramos vernos cómo realmente estamos, iríamos a Dios en busca de perdón, iríamos a Dios en busca de salvación. Porque estamos mal, hermanos, estamos en una etapa que se describe en el Apocalipsis capítulo 3, ya vamos a profundizar. Pero se dice que estamos autoengañados a nosotros mismos. Y la Biblia viene a desarmarnos. Cristo dice, si alguno cae sobre la roca, será quebrantado. Pero si la roca cae sobre él, lo desmenuzará. ¿Qué es mejor? ¿Caer sobre una roca y ser quebrantado? ¿O que una roca caiga sobre nosotros? Yo prefiero caer sobre una roca. Entonces yo tengo que quebrantarme a mí mismo. En algún momento le tendré que decir a Dios, Señor, me di cuenta que no sé nada de tu palabra. Me di cuenta que no oro nada, que no paso tiempo contigo. Estoy autoengañado. Tenemos que decirle a Dios, Señor, yo creí que estaba bien yendo a la iglesia, cantando una alabanza cada tanto.
tenemos que quebrantarnos, humillarnos. Dice el Señor, si mi pueblo se humillare, si buscaren mi rostro, si se convirtieren, yo los perdonaré. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Quiero llevarte a un versículo más. Este es el último que vamos a tocar en este estudio, que está en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según como es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando tú vas a la palabra de Dios, no te sientes tentado a considerar que cierta escritura la escribió Pablo, cierta escritura Moisés, cierto libro Juan. No te concentres mucho, no estoy diciendo que no lo hagas, pero no te concentres mucho en la persona. A veces lo que se hace en teología es escudriñar la persona que escribió la escritura. Y no se escudriña mucho el mensaje, que es lo más importante. Todas las personas que escribieron la palabra de Dios eran pecadores como nosotros. Así que no vas a encontrar mucho en las personas. No recibas la Biblia como palabra de hombres. Recíbelo como palabra de parte de Dios. Por eso decimos, cuando estudias la Biblia, Dios te está hablando. Pero no, yo no lo decía por una cuestión de que yo pienso que es así, yo creo. Acá nos dice, en la palabra, cuando recibas la palabra, recibíla como parte de Dios. No como palabra de hombres, sino como palabras de Dios. Imagínate estar delante de Dios. ¿Qué te diría el Señor? Te diría exactamente lo que está escrito en la palabra. Si hay algo que el Señor te diría, lo que está escrito, eso es lo que necesitas en tu vida. Eso es lo que yo necesito en mi vida. Y al final de la historia, habrá un pueblo que tendrá la Biblia, y solo la Biblia, como piedra de todas las reformas. ¿Saben que la palabra de Dios es lo único que necesitamos para ser salvos? Ella nos conduce a la vida eterna. Ahora no te dejes engañar por esas voces que te dicen, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Pero sí escudriñá la Escritura. Y todo lo que la Escritura te mande hacer, hacelo. Y todo lo que la Biblia te diga que dejes de hacer, no lo hagas más. Porque si tú lees y no aplicas, es una teoría muerta, y la palabra dice que la letra mata. Así que si tú lees y solo acumulas, no tendrá efecto. Si tú lees y obedeces, vas a poder experimentar lo que experimentaron estos hombres que fueron inspirados por Dios. Ese es mi deseo. Estaré orando por eso, y que a medida que avancemos en este estudio, espero que Dios te hable al corazón, que abras tu corazón, que confíes en la palabra, no en el mensajero. Yo me equivoco muchas veces, pero siempre digo, si dije algo y dudás de que está escrito o no, pedime la referencia, porque te la voy a dar, porque estoy convencido. Estoy convencido de lo que sale de mi boca contamina, lo que sale de la Escritura edifica. Intento hablar de manera que todo lo que diga esté sustentado por la Escritura. Tengo esa seguridad, y por eso que estoy haciendo con ánimo este estudio, para que tú puedas ser edificado como un día muchas personas también lo fueron. Dios te bendiga.